Una disculpa, estaba esperando que se Hola, conecte. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que se conecten los demás papis, pero vamos a iniciar, porque todavía me falta la mitad. Bien, un gusto estar con ustedes. Voy a iniciar con esta metáfora para iniciar nuestra plática el día de hoy. En el mar había una lancha pescadora y estaba nadando un tiburoncito. Este tiburoncito cayó en las redes de esta lancha. Bien, los pescadores, para no lastimar a este tiburón, lo que hicieron fueron llevarlo a un acuario. En este acuario lo colocaron en una pecera grande, donde a la mitad de esta pecera había un muro transparente de mica. Entonces el tiburón, por inercia, por naturaleza, quería nadar muy rápido, pero cada que llegaba a la mitad de esta pecera, topaba, lastimándose, dejando al rojo vivo todo su cartílago una y otra vez, hasta que después de tantas veces que lo intentó, decidió ya no intentarlo y dejó de nadar hacia ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Con los meses más tarde, las personas que eran de este acuario, el equipo de trabajo, sacan esta barrera esta mica para empezar a hacer el show. En las gradas están todas las personas esperando el show. Del otro lado de la alberca o de la alberca se pone una persona que llama y llama al tiburoncito. ¿Qué es lo que pasa con este tiburón? Al querer ir corriendo porque está siendo toreado o llamado por esta persona, al llegar al lugar donde se lastimaba, automáticamente regresa. Toda la gente se sorprende. ¿Cómo fue que este tiburón aprendió? ¿O cómo lo entrenaron? Lo entrenaron a base de golpes, a base quizás de que se lastimara, y no solamente físicamente, sino emocionalmente. ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de nosotros? Esto nos pasa en la infancia. Nuestro sistema nervioso nos dice, ve por algo, lucha por algo, y esto nos pasa cuando somos niños. Tenemos 6, 7 años, vamos a una juguetería, ¿y qué queremos? Un juguete, lo tomamos, y mamá o papá nos dicen, no, hoy no es tu cumpleaños, no es Navidad, pídeselo a los reyes, pues no te portes bien, hoy no hay dinero. Pero tu sistema nervioso automáticamente lo quiere, no hay esa noción, ese conocimiento cuando eres pequeño. Posteriormente vamos a un cumpleaños de 6, 7 años, ya queremos pastel, y justo cuando le vamos a meter el dedo al pastel, mamá nos detiene o alguien nos detiene y nos dice, no, espérate hasta que cortemos el pastel. Cuando nosotros crecemos y terminamos la universidad o queremos emprender o queremos hacer una familia, nuestra familia o nuestro entorno nos dice, pero ¿por qué no te atreves? ¿Por qué no hacer las cosas? Porque nos pasaba exactamente lo mismo que al tiburón. Cada que nosotros queríamos pasar, nos decían, espérate, aún no es momento. Y cuando ya me quitan esta mica, que ya es momento, porque ya soy mayor de edad, porque ya tengo la inteligencia, porque ya tengo la madurez, porque ya tengo la independencia, mi cerebro inconsciente me dice, no es momento. Y por eso muchas personas, aunque terminen la carrera, aunque se casen, aunque tengan en diferentes aspectos hayan realizado, no pueden ir por más porque su inconsciente quedó programado. ¿A qué me refiero con esto? Los pequeños en esta edad, sus pequeños están en esta parte donde el tiburoncito, o si han escuchado la metáfora del elefante que está atorado en un clavito cuando es pequeño y por más que intenta, no puede zafarse, pero cuando crece lo deja de intentar. Entonces, en esta etapa están sus hijos. Bien, es momento de que nosotros como papás los guiemos, pero de una manera adecuada. Anteriormente no habían estos conocimientos o no había esta información tan fácil. Ahorita estamos en la era de la tecnología, tenemos información todo el tiempo, podemos tomar el celular y ver información nueva, ¿no? O si tenemos dudas, aclararlas. Ya hay escuela para padres, ya hay estos talleres, entonces realmente tenemos muchas herramientas. Y es por eso que hoy estoy con ustedes, porque tenemos que trabajar en equipo. Somos un equipo, sus pequeños, mi equipo de psicóloga y ustedes, para que logren los cambios después de este taller. Bien, ¿por qué? Porque si solamente 1 de cada 10 papás que ingresan al curso no aplican ni estrategias,
ni asisten a a la plática de padres y no aplican meditaciones. Todo esto es en conjunto. Si tú como papá le das a tu pequeño el espacio para tomar el taller, pero también tú como papá aplicas las estrategias, las meditaciones y asistes hoy a la sesión, es algo que trabajamos en equipo para lograr resultados favorables. Pero si como papá no pones de tu parte y le das toda la responsabilidad de que tu hijo lo va a lograr solamente sentándose 1 hora semanal o 1 hora y media diaria durante 5 sesiones, es solamente cargar la responsabilidad hacia él. Por eso mismo, cuando yo inicié todo esto, yo daba terapia infantil individual. La cambié por taller grupales porque los pequeños se sienten diferentes. ¿Por qué yo tengo que asistir a sesión psicológica? Porque no asiste mi hermano, porque no asiste mi papá, porque no asiste mi mamá, y de ahí se empiezan a marcar etiquetas. Y cuando un pequeño se marca una etiqueta de manera negativa, dañan su autoestima. Bien, entonces es importante con esto a todos ustedes que complementen el taller con las meditaciones, con las estrategias que les van a mandar y con lo que ustedes analicen dentro de esta hora. Los puntos que vamos a trabajar, ahorita no les voy a tocar puntos de todos los pequeños, porque en este mes tuvimos más de 200 pequeños en nuestros talleres, pero no me acuerdo el nombre de todos. Analizo los casos, pero no me acuerdo el nombre de todos. Ahorita les voy a dar otros puntos importantes que ustedes identificándolos sabrán cuáles son los que tienen que aplicar en su casa, cuáles son los puntos de mejora y en qué se tienen que enfocar. Bien, mi nombre es Carla Doncel, un gusto estar con ustedes. Soy fundadora y directora de ME. Yo inicié con estos talleres con la intención de darles herramientas a los pequeños, que incluso a mí como niña y a mí como mamá cuando mi hija tenía esa edad, no me lo dieron, y si nos hubieran dado estas herramientas, nuestra vida hubiera sido completamente diferente. Entonces es por eso que estoy yo realmente involucrada con ustedes para que logremos un cambio positivo en nuestro hogar. ¿Qué es importante? Las meditaciones son importantes que las escuchen mínimo 3 semanas. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende por repetición. Entonces, el estar tocando el tema y las estrategias semana tras semana es más fácil que el pequeño en su cerebro lo retenga. Si solamente el taller, por ejemplo, hay papis ahorita de Dino que empezó el día lunes. ¿Me levantan manita quiénes son de Dino que inició ayer? Ok. Si yo solamente de lunes a viernes tomo el taller y termino el taller y ya no aplico nada de las estrategias, de las meditaciones se las van a hacer en el transcurso de la semana, no se preocupen. Si yo no hago nada de esto, queda muy vacío el trabajo. Es muy poquito. Para crear un nuevo hábito y para cambiar la bioquímica cerebral de nuestros pequeños, mínimo 21 días. ¿Sí? Entonces, las meditaciones, por ejemplo, las meditaciones de Dino son un paquete de 6 meditaciones. Me comentaron que hasta hoy recibieron el último correo de Dino y les van a hacer llegar las meditaciones para que a partir de lunes las empiecen a escuchar. Entonces, meditaciones de Dino tienen que escuchar de lunes a sábado una meditación por día hasta el día 6. Descansan el domingo, a la siguiente semana una meditación por día, descansan domingo y así sucesivamente durante 3 semanas. Las estrategias, hoy les van a dar unas estrategias y al finalizar el día viernes, dependiendo de lo que ustedes observen, les van a dar unas segundas estrategias. Todas las estrategias para todos ustedes son de manera indirecta. Yo no le puedo decir a mi pequeño, ¿sabes qué? Estoy trabajando estas estrategias porque la psicóloga me dijo. ¿Sí? No podemos darles a conocer a los pequeños que estas estrategias están siendo aplicadas psicológicamente. Tenemos que tener tacto para trabajarlas. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Me tocó una vez una pequeña en presencial que me comenta, ya vi qué fue las estrategias que me mandaste o que nos mandaste, porque mi mamá me enseñó el celular. Entonces, ¿eso no ayuda? Hay que reforzar esto. Es importante mantenerlo, esto lo repito en todas mis pláticas con papás porque creo que es importante aprender por repetición. Nosotros, al tener pensamientos, creamos una emoción y esta emoción crea una conducta. Entonces, si constantemente tú eres de los papás o de las mamás que señalan las cosas malas de sus pequeños o que los regañan 5 veces al día y se dejan de enfocar en las cosas positivas,
lo que ellos están creando es una personalidad inadecuada. ¿Por qué? Porque si mamá constantemente me regaña o papá constantemente me regaña y ven mis defectos, en la escuela me regañan por mis calificaciones, quiere decir que en mí hay algo mal. Si yo veo que mi papá o mi mamá cruzando la puerta llegan de malas y se desquitan conmigo o me regañan, el pequeño no va a entender que quizás papá o mamá están estresados porque no les alcanzó el dinero o porque tienen trabajo o porque están preocupados por salud. Ellos no lo perciben de esta manera, su cerebro está en desarrollo. Ellos lo entienden como hay algo mal en mí y por eso mamá o papá me tratan así. Entonces es muy importante que ustedes distingan en este momento que a partir de los 2 a los 12 años tu pequeño está en un trance, se podría decir, hipnótico. Todo lo que le dicen, escucha y siente es lo que va absorbiendo para crear su personalidad. Y por eso somos los adultos que somos en este momento. Y nos volvemos adictos a las mismas emociones que vivimos en nuestra infancia. Hace rato estaba yo creando una hipnosis, estaba yo grabando una hipnosis para un grupo de mujeres que tengo, y algo que nosotros, que es algo que se nos forma mucho a nosotros, es no sentirnos dignos de ser amados. Entonces, como no somos dignos de ser amados, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que, esto nos pasa en la vida adulta, pero se forma en la niñez. Yo tengo que perseguir a alguien para que me ame. Yo tengo que hacer cosas que no me gustan para que me amen. Y no hablo específicamente de parejas. Hablo de mamá, papá, hermanos, amigos o en tu equipo de trabajo, ¿bien? Entonces, cuando yo no soy digna de ser amada, yo siento que no soy digna de ser amada, aguanto cualquier cosa en mi entorno porque solamente así me van a amar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tu pequeño en este momento? Exactamente lo mismo. Tengo muchos pacientes adolescentes que me llegan y me dicen, es que haga lo que haga, no soy suficiente para mi mamá, porque mi mamá se enfoca en lo malo, porque mi mamá solamente me regaña cuando hago algo mal, pero cuando saco buena calificación me dice, es tu obligación. Entonces, haga lo que yo haga, no voy a ser suficiente para ella. Aquí tengo que identificar de qué manera me comunico con mi hijo. Bien, es importante, tengo adultos que en taller me mencionan 50, 60 años en sesiones individuales. Carla, es que me hubiera encantado escuchar de mi mamá que está orgullosa de mí o que soy buena hija. Estas frases ustedes deben de mencionárselas a sus hijos. ¿Quién está en el taller de Yo Me Amo Kids? ¿Hay alguno que está? Ok, Laura. La meditación que les hice apenas me encantó, está muy bonita y habla mucho de eso, de que son suficientes, de que son dignos de ser amados. ¿Por qué? Porque de esta forma, si yo me siento suficiente, si yo me aprendo a dar amor, es más fácil que que encuentre personas que se amen de la misma manera y compartamos ese amor. Pero si yo no me amo y estoy esperando que alguien más vea mis talentos, entonces lo que voy a lograr solamente son dependencias. Porque yo no soy suficientemente capaz, yo no soy capaz de ver las cosas buenas en mí. Bien, entonces de aquí vamos a partir. Un pensamiento genera una emoción y la emoción genera una conducta. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si la mayor parte del tiempo estás viendo las cosas negativas de tu pequeño, lo estás regañando todo el tiempo, estás estresada, con miedo, él va a pensar que hay algo en él que no te hace sentir bien, porque estás todo el tiempo enojada. Así lo piensa su cerebro porque está en desarrollo. Y entonces, como no soy buen hijo, y por las cosas buenas que haga mamá o papá no me voltean a ver, termino comportándome mal, porque es la única forma de que me voltean a ver. Hemos observado que lo que son miedos y conducta inadecuada, los pequeños lo hacen porque es la única forma de recibir más atención de sus papás que si estuvieran completamente bien. Entonces hay que identificar cómo me comunico con mi hijo, cómo te estás comunicando en este momento con tu hijo, qué es lo que le estás dando a entender y qué identidad está formando él. Bien, si todo el tiempo lo estoy regañando, criticando, comparando, él está creando un autoconcepto completamente erróneo. Y entonces no se va a sentir suficiente, no se va a sentir digno de ser amado, porque si mamá no me amaba, o si mamá no me ama, y si mamá todo el tiempo está de malas,
cuando sean adultos van a buscar exactamente lo mismo. Bien, entonces eso es para todo: pensamiento, conducta, emoción. Por ejemplo, si tu pequeño todo el tiempo ve noticias, si tú todo el tiempo le hablas de cosas negativas, de ya se murió tal, asaltaron al vecino y enfermedades, y si él escucha todo esto, es un pensamiento, a mamá o a mí me pueden pasar. Emoción, miedo. Conducta, me aíslo, hago berrinches, no duermo solo. Nos damos cuenta, para todas las emociones viene exactamente lo mismo. Y lo que pasa es que cuando somos adultos, ese círculo vicioso de pensamiento, conducta y emoción, llegan las mujeres a los talleres y es de, ya está una bola de nieve demasiado grande, porque no lo trabajaron desde pequeños. ¿Sí? Ahora, quiero que identifiquemos algo el día de hoy. ¿Cómo aprenden los pequeños? Primero, identificando. Los pequeños aprenden primero por exploración. ¿Qué quiere decir esto? Tocando, golpeando, poniéndose, ¿sí? Cosas en la boca. Cuando son bebés, ellos quieren tocar todo. Si se dieron cuenta, cuando eran pequeñitos, eran de yo quiero tocar todo y estar en todos lados, y era no agarres esto, no agarres el otro, porque ellos están explorando. El segundo punto, como aprenden, es experimentando. Al experimentar es probar por ensayo y error. ¿A quién le ha pasado que su pequeño de repente ya regó toda la botella de Suavitel, todo el arroz cuando eran pequeños? ¿Por qué? Probando. Prueba y error. Prueba y error. Pero ¿qué es lo que hacen o hacemos varios papás? Es, lo haces y yo no identifico que estás en tu proceso de desarrollo y te regaño. Y te digo, eso no se hace. Está mal. ¿Por qué no eres ordenado como tu hermano? O estoy cansada, o estoy ocupada, y empieza este proceso. Ahora, el tercer punto que es muy importante es imitación. Y cuando yo comprenda que mis hijos aprenden por imitación, cuidaría más cómo me comporto, cómo me trato a mí personalmente y cómo gestiono mis emociones. Porque por ser neuronas espejo, tu pequeño va a imitar lo que tú haces. Y no es porque él quiera o no quiera, es por las neuronas espejo. ¿Sí? Entonces, es el ejemplo que también pongo, ¿no? Tu pequeño no fue una escuela para aprender a caminar. Aprendió a caminar imitando. ¿Sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Exploración, experimentación, imitación y repetición. Y en repetición, no solamente se plasman las buenas conductas, sino también una mala conducta. Si yo me porto mal y le pego a mi hermano, y es la única forma de que mi mamá deje el celular o el trabajo y me voltee a ver, lo vuelvo a hacer y vuelvo a obtener la atención de mamá. Lo vuelvo a hacer y entonces entiendo que haciendo esto voy a lograr la atención ¿de quién? De mamá. Esto pasa también para miedo. Hay papis de taller de miedos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá, mi mamá está todo el tiempo ocupada, pero en la noche que me da miedo dormir solo, está conmigo regañándome, consintiéndome, lo que sea, pero pasa media hora conmigo para que yo me quede dormida. Porque no hay forma de que todo el día yo logre obtener su atención porque está ocupada. Y eso lo aprende por repetición. Lo hizo una vez, le funcionó, lo hizo 2 veces, le funcionó, lo hizo 3 veces, hasta que lo hace propio. ¿Bien? El cerebro de tu pequeño está en desarrollo. Entonces, la amígdala, que es la que se encarga de las emociones, se está desarrollando. Y si aprenden por imitación, tenemos que identificar si yo como papá o como mamá gestiono mis emociones. Si yo no gestiono mis emociones, mi pequeño, ¿qué es lo que va a ver? Me toca mucho, yo creo que de 10 papás que se inscriben porque sus hijos pegan o gritan, 8 de ellos pegan y gritan. Entonces dices, ¿pero por qué mi hijo me grita? Porque aunque tú le digas que no lo haga, sus neuronas espejo le van a decir, grita. ¿Por qué yo pego y le digo que no pegue y él le pega a sus hermanos? Exactamente por lo mismo. Ese es un proceso de imitación. Es cierto que no todos los pequeños lo hacen.
De esos 8 papás que gritan y pegan, a lo mejor solamente 6 o 7 niños hacen lo mismo y hay uno que no lo hace. Incluso cuando son adultos y tienen su familia, no le pegan a sus hijos y no les gritan, pero es uno de 8. Bien, entonces aquí es lo que pasa. Si yo a mi hijo lo empiezo a guiar desde mi ser, eso lo vemos mucho en un taller de papás de, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de tu hijo? Y analizan qué es lo que no te gusta de tu hijo y lo mismo lo tienen los papás. Entonces es más fácil cambiar al papá, al pequeño, perdón, que cambiar yo. Es más fácil que le diga a mi hijo, tú gestiona tus emociones, tú no seas miedoso, pero yo no me atrevo quizás a agarrar el auto y manejar, porque me da miedo. Pero sí quiero que mi hijo supere el miedo a la oscuridad. Bien, yo no quiero que mi hijo llore por todo, pero a mí me dicen las cosas o me ofenden o me humillan en el trabajo, en mi casa, mi pareja, mi familia, y me quedo callado o callado. Entonces quiero que mi hijo sea responsable de lo que yo no puedo cambiar en mí. ¿Bien? Ok, entonces el aprendizaje aquí de los pequeños es social. Hay 3 canales de aprendizaje en los pequeños: visual, sensorial y auditivo. Yo tengo que identificar qué canal de comunicación es mi hijo. Muchas veces, ¿a quién le ha pasado que le dicen a su esposo o a su hermana o a su mamá algo cuando están viendo la tele y por más que le digan, oye, voy a tal lado o haz esto, ves que no te pone atención? Porque no son auditivos. Quizás son sensoriales o visuales. Y pasa que si te acercas y lo agarras, ya te puso atención, o si te paras enfrente de él y te está viendo, te pone atención. Entonces tenemos que identificar qué canal de comunicación es mi hijo para hablarle en el mismo canal y ayudarlo a desarrollar los demás. Por eso en las parejas hay conflictos, porque cada quien habla su idioma. Yo hablo en sensorial, es que no me siento amada. Pues si yo me sintiera amada como es sensorial, quiero que me abrace, que me bese, pero él me dice todo el tiempo, te amo, pero como no soy auditiva, no siento que eso sea amor. Es exactamente lo mismo con tus pequeños. Tenemos que identificar qué canal de comunicación es él para que yo le pueda dar un seguimiento adecuado en la forma en cómo le voy a enseñar. Ahora, tus hijos todos los días aprenden un 20% lo que escuchan, que básicamente, ¿qué les decimos nosotros? Si quieren vayan escribiéndome las preguntitas y al final se las contesto con gusto, Leti. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que nosotros identificar que lo que nuestros hijos aprenden es un 20% lo que escuchan. No hagas esto, lávate los dientes, tiende tu cama, no seas enojón, no hagas berrinches. Y 80% es nuestro lenguaje corporal. ¿Sí? Lo que ve y lo que siente. ¿A ustedes les ha pasado que les preguntan a alguien, ¿estás enojado? Y le dices, no, pero por otro lado, pero se les nota luego que está súper enojado. Entonces, quién no les ha dicho a sus hijos a ustedes? Mami, ¿estás triste? No, mi amor, todo está bien. Tu pequeño no te cree. Mamá, ¿estás enojada? No, mi amor, no pasa nada. Tu pequeño no te cree. ¿Por qué? Porque es un 20% lo que tú le dices. Lo que es correcto. Por eso los pequeños no saben expresar sus emociones. Porque si mi mamá o papá no los expresa, porque yo los voy a expresar. No estoy acostumbrado. No es algo que se acostumbre en casa. ¿Conocen familias que pareciera que viven todos con extraños? Que no se conocen o no dialogan o no hay como esta retroalimentación. Y hay otras familias que son súper cariñosos, se cuentan todo. Entonces, tu hijo solamente lo que viva lo va a hacer familiar y eso es lo que va a buscar cuando sea una persona adulta. ¿Bien? Perdón, es que se van incorporando más papás, se los voy aceptando. Entonces, tu pequeño va a aprender primero de ustedes dos, que es mamá, papá o solamente mamá de los que vivan en su entorno, y posteriormente
Van a aprender ¿de quiénes? De profesores, de familiares, de amigos. Es la forma en cómo ellos aprenden. Aquí hay que identificar mucho. Si durante 20 días, ya lo has dicho todos los días, eres miedoso 20 veces por día, ahora constantemente le tienes que decir que es valiente y hacerlo ver que es valiente por 20 días, porque el cerebro aprende ¿por qué? Por repetición. Si no aprendiera por repetición, no nos las pasaríamos tan... Bueno, realmente, bueno, la escuela no es así, pero tantos años aprendiendo un año aprendiendo las tablas, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo identifico cuál es el canal de comunicación de mi pequeño, en qué etapa está de crecimiento, que ahorita se las voy a mencionar, yo le puedo dar mayores herramientas. Hola, Abraham, ¿te equivocaste de taller? ¿Con quién te toca, Abraham? Delgado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No la escucho. Está apagado su micrófono. Buenas tardes. Este es el link que nos dieron para la sesión de hoy. Ajá, para papás. No sé si es para papás. Sí, esta es la sesión de papás. Su peque va a entrar con la misma sesión que entró en las sesiones pasadas. Ok. Entonces, si gusta para que se lo conecte en su clase. Sí, conéctalo a su clase. Ok, perfecto. Usted se puede salir de Zoom y entrar al otro link para que conecte a su pequeño en la clase con la psicóloga que está. Ahí en el chat tiene su ID. Sí, está bien, gracias. Sí, de nada. Bien, entonces aquí también tenemos que identificar cómo aprende mi hijo. 95%, voy a empezar desde abajo. El 10% como aprenden nuestros pequeños o como aprende nuestro cerebro es lo que leemos. Si puedes, quien está como Iker, anótenme sus preguntitas en el chat y yo les voy contestando al final para que no me salga yo del tema, porfa. Entonces, el 10% de lo que aprendemos o lo que aprendemos es a través de la lectura, ¿sí? El 20% de lo que oímos, que era lo que yo les decía. El 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y hacemos, el 70% de lo que platicamos con otros. ¿Quién sabía que el 80% de lo que recordamos está distorsionado? El 80% de nuestro pasado que nosotros recordamos está distorsionado. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado o pensado cientos de veces que vamos cambiando cosas. ¿Sí? Por eso es importante que identifiquen cómo platican y la comunicación que tienen con sus pequeños. ¿Por qué? 70% de lo que platicamos con otros. Entonces, si tu pequeño va y le cuenta a su amiguito, oye, es que mi papá me regañó, mi mamá me regañó, se queda como, se quedan automáticamente, con lo mismo. Sí tienen sesión con la psicóloga, solamente que son 2 IDs diferentes. Su ID que les dieron de inicio, que es el recurrente, es para sus pequeños y este ID es para la sesión con ustedes. Entonces, sus pequeños que tienen la sesión a las 5:30 tienen que estar en su ID y ustedes en otro dispositivo con este ID. Bien, entonces, el 80%, el 70% de lo que hacemos, de lo que platicamos con otros, el 80% de lo que hacemos y el 90% de lo que nosotros le enseñamos a alguien más. ¿A qué me refiero con esto? Cuando aprendes más fácil es cuando tú le enseñas a alguien más a hacer las cosas. Si tú le quieres enseñar a tu pequeño a gestionar sus emociones, ayúdalo a que le enseñe a alguien más a gestionar sus emociones. ¿Sí? Aunque sea un adulto, aunque sea abuelito. Pero después del taller, mi amor, enséñale a tu abuelito cómo tiene que gestionar su enojo. ¿Sí? Enséñale a tu papá cómo tiene que manejar su semáforo cuando se sienta quizás preocupado por el trabajo o estresado. Y él, al momento de enseñarle a alguien más, es cuando empieza a aprender. Porque es un 90%. Por eso la escuela, sin solamente tener a los pequeños repitiendo ejercicios en la libretita
y viendo una hora a la docente, no les está sirviendo de nada. Lo van a aprender, pero lo van a olvidar en un mes. Solamente lo estoy haciendo porque mamá o papá quieren. Ahora, un pequeño aprende cuando se siente querido, cuando está seguro y cuando tiene emociones positivas. Si tu pequeño ha bajado de calificaciones en la escuela, yo te sugiero que primero identifiques qué sucesos pasaron el último mes, 2, 3 meses, para ver cómo está emocionalmente. Automáticamente, cuando un pequeño no está bien emocionalmente, no aprende. Entonces es importante por eso que nosotros ayudemos a su desarrollo emocional 100%. ¿Por qué? Porque tenemos coeficiente intelectual y coeficiente emocional, ¿bien? Entonces el coeficiente intelectual es un 20% del éxito en las personas, pero el coeficiente emocional es un 80%. ¿A qué me refiero con esto? De nada nos sirve tener doctorados, tener maestrías, si no tolero mi frustración, si no sé enfrentar mis miedos, si no confío en mí, si no tengo una buena autoeficacia. No funciona de nada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene diplomados, que tiene doctorados, maestrías, y no puede salir de su zona de confort porque no se siente capaz, porque le falta esa inteligencia emocional. Bien, en las empresas ya califican muchísimo, y tiene años que califican muchísimo el coeficiente emocional de sus empleados. Porque si un pequeño sabe tolerar su frustración, porque si un pequeño sabe que es normal sentir miedo, pero lo que no es normal es que el miedo te detenga, si un pequeño sabe que el enojo es de uno mismo, identifica por qué se está enojando o por qué le está molestando tanto, esto es importante. Papis, yo no le puedo decir a mi hijo, me hiciste enojar. Si yo meto o hago que mi hijo tome un curso de inteligencia emocional, que es miedo, enojo en general, incluso de autoestima, yo no le puedo decir a mi hijo que él me hizo enojar. ¿Por qué? Porque las emociones son propias. Las personas siempre van a hacer cosas. Las personas siempre van a tener conductas porque ellas tienen su historia y fueron educados por otras personas que no fueron tus papás y crecieron en otras circunstancias que no fueron las tuyas y tienen otras heridas de la infancia que tampoco fueron las tuyas. Tienen carencias que no fueron las tuyas. Entonces las personas siempre van a hacer cosas, pero depende de ti cómo actúes ante su comportamiento, ¿bien? Entonces si yo le digo a mi hijo, me hiciste enojar, no es lo correcto. Tú te estás enojando porque estabas esperando algo que tu hijo no hizo. Entonces me siento enojada porque yo esperaba llegar a casa y encontrarte bañado. Y al no hacerlo me molesta porque yo pensé que ya habías entendido perfectamente las reglas. Pero es diferente a que yo le diga solamente, ve cómo te comportas, siempre me haces enojar. Me ha pasado que papás se ríen y nos comentan, es que yo le dije a mi hijo que siempre me hace enojar y me dijo, no, papá, las emociones son tuyas. Yo no te hice enojar, porque es lo que nosotros les enseñamos a los niños. Y les decimos metafóricamente, la única forma en que alguien te haga enojar es que te haga un hoyito en la cabeza y te meta la emoción. Es la única forma. Porque tienen que analizar por qué se están molestando. Y muchas veces el enojo no es ni siquiera por la situación que están pasando. El enojo viene siendo por recuerdos centrales que se asocian con esa situación. Bien, es por eso entonces importante que ustedes identifiquen que sus pequeños, dentro de todos sus aprendizajes, la forma en cómo más van a aprender es que lo que ustedes quieran que ellos aprendan, se lo enseñen a alguien más. Pequeñines de 5 o 6 años que están aprendiendo a amarrarse las agujetas, que le enseñen a su abuelita, a su tío, a su papá, a su hermanito. Esa es la mejor manera de que ellos aprendan. Si les está costando trabajo las tablas, jueguen a la maestra y que los pequeños les enseñen a ustedes. Bien. Ahora, la mejor herramienta para el aprendizaje es el juego. Por eso hay certificación de risoterapia. Un niño que está... ¿Quiénes de ustedes? Yo sé que no hay muchos, pero ¿quiénes de ustedes, cuando hacen la tarea a sus pequeños, es un momento de estrés, de enojo, de berrinches, de frustración?
que es de haz la tarea, haz la tarea, haz la tarea. Eso, estar en ese proceso para hacer la tarea a sus hijos, solamente van a hacer la tarea porque tengo que hacer la tarea, pero no se me está quedando nada de información. ¿Sí? Es como, y lo hacen de manera inconsciente. ¿Quién ha manejado de ustedes y pensando en otra cosa y cuando ven ya llegaron a su casa o ya llegaron a la oficina? Porque manejan automático y su cabeza está pensando otra cosa. Entonces pasa exactamente lo mismo con sus pequeños. Si sus pequeños siempre tengan esto en mente, mi hijo va a aprender más si está contento y si tomo el juego. ¿Se han dado cuenta que en nuestros talleres los pequeños tienen que estar jugando todo el tiempo? Porque es la única forma que me voy directamente con el inconsciente. Y nosotros somos 95% inconscientes. ¿Bien? Ahora, ustedes identifiquen. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Que su hijo los obedezca porque les tiene miedo? ¿O que sus hijos les platiquen las cosas porque les tienen confianza? ¿Bien? Entonces hay que identificar en qué área o en qué momentos yo le estoy generando un miedo a mi hijo para yo trabajarlo. ¿Cómo se sentían a quienes les pasó de ustedes? ¿Cómo se sentían a los 7 años, 6 años, cuando mamá o papá se enojaban, les aventaba el zapato o les gritaba o les pegaba? ¿Cómo se sentían? Yo recuerdo que yo me sentía súper mal. Uno de los recuerdos que yo encontré dentro de hipnosis, que me hice autohipnosis, fue que yo sentía que cuando yo no estaba, mi familia estaba más tranquila. Porque como yo era la desobediente, entonces era regaño tras regaño, tras regaño, tras regaño. ¿Sí? Y mis 2 hermanas eran como la brillante, la inteligente. Pero aquí es lo que yo les comento. Tienen que identificar. Aquí a mí solamente me tocó aprender por mí misma el desarrollar un coeficiente emocional. Pero si no desarrollan un coeficiente emocional, se van a quedar como perdedores. Tengo pacientes que no hacen más en su vida adulta porque se sienten unos perdedores. Ahorita me tocó un caso en hipnosis este fin de semana de un señor de 35 años que tiene ansiedad y tiene ansiedad desde hace 5 años. Y queríamos ver, no qué lo detonó, sino qué lo provocó. Hay algo que lo provoca en tu infancia y en tu vida adulta lo detona y por eso surge. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Busqué 3 recuerdos para ver cuál de esos 3 recuerdos podía ser o qué podía ser. Y ese mismo recuerdo, eso en trance, en hipnosis, me llevaba al mismo recuerdo. Él sentado en las piernas de su papá a los 10 años, durmiendo, entre durmiendo y despierto, y su papá hablaba con alguien más, diciendo que no era su hijo. Bien, y como no es mi hijo, no le puedo decir, porque ya lo quiero tanto y lo voy a hacer sufrir. ¿Qué hizo su cerebro? Lo bloqueó, porque él ni siquiera se acordaba de ese suceso. ¿Qué es lo que pasa? Empezó la ansiedad empezó hace 5 años. Hace 6 años él se pelea muy fuerte. Bueno, él no, sus hermanos se pelearon muy fuerte con su papá. Y su papá le dijo a los 3, se olvidan de mí. Y de ahí empezó la ansiedad. ¿Cómo se relaciona esto? Yo a los 10 años me callé que no eras mi papá, porque sentía que me amabas y que yo te amaba. Y no le dije a nadie, aunque me sentía diferente. Y hace 6 años me dices que me olvidé de ti. ¿Cómo creen que se sintió ese niño de 10 años que guardó el secreto? Y de ahí detonó la ansiedad. ¿Sí? Entonces, tenemos que identificar muy bien qué es lo que mi pequeño está viviendo, que yo puedo modificar en él. Porque al modificar cosas en mi hijo, no solamente las modifico en mis hijos, sino puedo modificar todo un árbol genealógico. Mis nietos, mis bisnietos. Ustedes detrás de ustedes, imagínense que del lado derecho tienen la mano de mamá, del lado izquierdo la mano de papá.
y papás tienen la mano de sus papás, y así. Entonces, atrás de nosotros hay mucho árbol genealógico, y soy el resultado de ese árbol genealógico, de tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Pero de mí depende si le digo, sigo dando a mi hijo lo positivo, adelante, se lo doy. Pero si lo negativo lo corto en este momento o se lo sigo dando. Y entonces va a haber un cambio en el árbol genealógico que viene desde este presente hacia mis descendientes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que identificar, primero, voy a regresar un poquito para que vayan haciendo ustedes un análisis y sobre eso vean qué es lo que tienen que trabajar con sus pequeños. ¿Cuáles son los círculos viciosos que están viviendo sus pequeños? Pensamiento, emoción, conducta. ¿Sí? Pienso que la escuela no me gusta. La emoción, tristeza, la conducta, hago berrinche. ¿Sí? Pienso que me va a salir un monstruo del ropero. Emoción, miedo, conducta, berrinche. Entonces, analicen en qué conducta, en qué círculo vicioso están sus pequeños. Luego, las 4 formas en cómo aprenden los pequeños, ¿sí? Que ahorita están, en la etapa que están sus hijos, están en imitación y en repetición. ¿Qué cosas, y eso con lo que quiero que ustedes identifiquen y se vayan, qué cosas tengo que cambiar yo, como mamá, como papá, para que mi hijo lo pueda imitar? Yo no puedo tener un hijo con una autoestima de 10 si yo no tengo una autoestima de 10. ¿De dónde va a sacar tu pobre pequeño la autoestima? No hay forma de... Porque solamente imita la frase, no, dime con quién andas y te diré con quién eres. O sea, ¿quiénes son las 5 personas que te rodean? Y se los menciono así porque hay papás, de las cosas buenas que se mantengan, esas están perfectos, síganlas manteniéndolas, pero los pequeños detalles que hay que modificar, hay que tomar acción. De los papás que se incorporan al taller de un mes, ¿qué es lo que pasa? Se les quita el miedo. El taller que más me encanta a mí es el de Venciendo mis miedos. Los pequeños ven cambios desde la primera semana. O sea, es uno de mis primeros talleres que hice yo y a mí me encantó y no le cambió nada. Entonces, ¿pero qué pasa con esto? Al pequeño se le quita el miedo, se ven conductas positivas, pero mamá y papá siguen siendo temerosos. Pongámoslo como este ejemplo. El pequeño, por neuronas espejo y por repetición y por imitación, le va a surgir en medio año otro miedo. Por eso es que yo tengo la plática con ustedes, para no solamente darle la responsabilidad a que su pequeño asista al taller. Porque si nuestro cerebro no tuviera neuronas de espejo y no aprendieran por imitación, pues queda solamente en ellos. Lo que sí hacemos con el taller es evitar que sea una bola de nieve muy grande. Tengo un taller de sanando mi relación con mamá y tengo mujeres de 60 años llorando todavía por sucesos que vivieron con su mamá a los 8 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en este recuerdo, como el inconsciente, el lenguaje del inconsciente es por símbolos, mis talleres son a través de símbolos. Si se dan cuenta, todos son ejercicios. Ni siquiera los pequeños identifican bien qué están haciendo, porque yo estoy trabajando con el jefe, que es el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo trabajo un suceso, hoy que iban a ver enojo continuo, que mamá todo el tiempo me regaña, que mamá no me quiere, que estoy enojado con mamá porque mamá me pegó enfrente de la gente, es un ejemplo. Cuando quitan ese recuerdo, es como si rompieran esa conexión neuronal, rompen esa conexión neuronal. Lo asimilo mucho con la película de Intensamente, las islas de los recuerdos. Entonces, o los recuerdos centrales, es desaparecer ese recuerdo para evitar que la emoción hacia mi mamá negativa aumente. ¿Bien? Y es la manera en que estos talleres limpian a los pequeños. Y eso les ayuda muchísimo. ¿Ok? Y lo visual, sensorial y auditivo. La forma en cómo me doy cuenta si mi hijo es visual, sensorial y auditivo, primero, identificar las palabras que ocupan. ¿Me viste, mamá? Ve lo que estoy haciendo. Es de ver.
Me hiciste sentir, siento que no me haces caso, a veo que no me haces caso, a nunca me escuchas. ¿Se dan cuenta? Sí, Damaris, sí se puede recuperar mucho el daño que se ha hecho. Muchísimo. Sí, sí se recupera. De hecho, hay varias cosas que se marcan en la infancia. Muchísimas. Está el autoestima, están las 5 heridas de la infancia, que es abandono, humillación, injusticia, traición, rechazo. Están los roles de familia, que está el enfermizo, es el brillante, el cuidador y, se me fue el otro, pero hay 4 roles de la familia. Entonces, todo eso que nos pasa en la infancia influye mucho en cómo va a ser nuestra vida adulta. El 80% de lo que somos es por lo que vivimos en la infancia. Por ejemplo, en el rol del brillante, cuando solamente mi mamá me ve o papá me ve porque saco puros 10, porque soy excelente en los deportes, porque soy buenísimo, yo aprendo que solamente voy a ser reconocido si hago las cosas bien. Entonces, cuando eres adulto, lo único que haces es trabajar y no disfrutas vacaciones, navidades, porque la única forma de que yo valga la pena para los demás es que haga las cosas bien. Entonces tiene que ver mucho, o sea, son muchos puntos los que influyen en la infancia. Les podría contar todos, pero nos llevaríamos toda la semanita. Entonces, lo visual, sensorial y auditivo es la forma en cómo ustedes escuchen cómo se comunican sus pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, apenas estoy capacitando a una psicóloga y le decimos el taller, se lo vamos explicando y es como si no le hubiéramos comentado nada. Yo decía, ¿qué pasa? No se le queda la información. Pero yo lo manejo de 3 formas. Les pongo un video para que lo escuchen, se lo explico también y lo tienen que ver y ya sentir sensorial. Entonces ya cuando ella vio el taller en persona, automáticamente lo supo hacer perfecto. ¿Por qué? Porque es visual. Entonces ustedes identifiquen de qué manera. Si tu hijo te dice, es que no siento que me amas, ¿quién a sus pequeños no les dan abrazos, pero le dicen te amo? Y a lo mejor tu pequeño es kinestésico y necesita un abrazo. Bien, entonces si me quieren hacer alguna pregunta para que terminemos el día de hoy. Y se pueden desarrollar, los canales de comunicación se pueden desarrollar todos. Con escucha activa, todos los canales se pueden desarrollar. Un favor, si tienen dudas, me las pueden compartir en el chat para que las vaya leyendo y les vaya apoyando. Perfecto. Ok. Aquí es importante. Hay muchos papis, muchos pequeños que les dicen a sus papis, pa, ¿verdad que me amas? ¿Verdad que hago las cosas bien? Yo lo que le tengo que decir, ¿tú te amas? Y enseñarlo a que se amen. Porque si no hay en la vida adulta creamos dependencia. Como yo no me sé amar, busco que alguien más me ame. Y entonces son aquellos pequeños que en la escuela hacen lo posible para que los profesores los volteen a ver. O los compañeros. ¿Sí? Entonces en esta parte es importante esto. Por ejemplo, algo que estábamos platicando en el curso de autoestima de la semana pasada con los papás es la parte de cuántas veces nosotros les decimos a los pequeños, cámbiate porque no te ves bien. O ellos se acercan y te preguntan, ¿cómo te ves? ¿Cómo me veo? Y tú le dices, bien. Lo importante es él cómo se siente, porque de ahí se basa en la autoimagen. ¿Sí? Si tu peque te pregunta, ¿cómo me veo? ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento bien, me gusto. Ah, ok. Solamente a mí me gustaría que te llevaras otros zapatos porque va a ser frío o porque vamos a un lugar diferente. Pero a mí me gustaría, no porque se te vea mal. ¿Bien? A los pequeños díganles lo que sí quieren que hagan, eviten decirle lo que no quieren que hagan. Dicen, ¿cómo puedo llamarle la atención sin alzar la voz? Es que son diferentes factores, Telma. O sea, un punto es la parte de, si yo aprendí a que la educación es a través de gritos,
yo repito ese patrón. ¿Bien? Entonces, es la forma de si yo lo aprendí en casa o si yo vivo tan frustrada. Hay muchos papás que viven, yo creo que un 60%, 50% de papás viven una familia frustrada, y eso lo vemos igual en el taller de padres conscientes, porque no tienen la familia que pensaban tener a los 16, 17, 20 años. Ejemplo, yo me veía con un pequeño donde iba a adorar, una familia, yo iba a trabajar o yo iba a ser ama de casa, pero las circunstancias me lo cambiaron todo. Entonces yo me frustro y es por eso que constantemente me siento enojada. Ok, Arturo. Bien, entonces son varios puntos. Ahora, hablar en voz alta, gritarles y golpearlos dañan el autoestima de los pequeños. Y la autoestima se empieza a formar de los 2 años. Renata, ¿podrías compartirme lineamientos para nosotros como papás cambiar y no entrar en el círculo vicioso de que nos imitan? Ok. Lo más fácil es decirles, hagan paso A, B, C, D, E, F. Pero eso sería decírselos a su consciente. Bien, tenemos consciente e inconsciente. Consciente 5%, inconsciente 95%. Si yo viví abandono de papá, cuando vives la herida de abandono en la infancia, te vuelves una persona dependiente. No solamente a las parejas, a cualquier círculo social. Bien, entonces te sientes una persona dependiente que tu cerebro te dice, ya me dolió el abandono de papá a los 6 años, lo sufriste durante 10 años por burla en la escuela, porque tu mamá estaba deprimida, porque la gente te criticaba, porque no alcanzaba el dinero. Entonces yo voy a evitar que vuelvas a sufrir ese dolor. Entonces, en automático, cuando eres adulto, estás en relaciones dependientes de cualquier ámbito y no sales de ellas porque tu cerebro te está protegiendo, que es el cerebro reptiliano. El cerebro se divide en 3, triuno, reptiliano, neocórtex y límbico. El neocórtex se encarga de la inteligencia, el límbico de las emociones y el reptiliano de la supervivencia. Entonces, para el reptiliano lo que quiere es que ya no sufras. Bien, entonces como quiere que ya no sufras, lo que hace es protegerte de. Y automáticamente cuando estás en tu vida adulta actúas a base de esa protección. Entonces la forma en que yo como psicóloga, por mi experiencia y como mamá, una adolescente de 16 años, que yo les puedo decir cómo puedo cambiar esos círculos viciosos, es trabajando internamente contigo. Porque no vas a cambiar una conducta que el 80% viene programada de tu infancia, solamente es como cuando nos dicen, es que tienes que hacer afirmaciones positivas y pensar en positivo. Sí, ¿cómo le hago si mis recuerdos centrales, si mis islas de recuerdos están formadas de diferente forma? O sea, tienen otra información. Entonces es más rápido lograr el cambio si lo trabajo en mi interior. ¿Qué fue lo que me dañó a mí? ¿Cómo me siento yo emocionalmente? Me libero y automáticamente al yo estar bien, mi hijo lo imita. Es la mejor manera de tú darle a tus hijos herramientas, la mejor manera. Y yo lo he visto en muchos casos. Pero en dado caso que no, haz una limpieza emocional de tu pequeño una vez al año en este tipo de cursos para que su bolita de nieve no vaya creciendo. Y aprende también, es importante, Renata, aprender sobre inteligencia emocional. No es controlar mis emociones, no controlo mi enojo, porque controlar mi enojo es guardármelo, tragármelo y no sacarlo. Es gestionar mi enojo. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Qué alerta me está dando? ¿Y cómo lo puedo manejar? Eso es una gestión de emoción. ¿Bien? El tiempo de calidad adecuado para un pequeño es 1 hora diaria de juego. El tiempo de calidad para un pequeño es 1 hora diaria de juego. Así como 1 hora diaria de ejercicio físico. Si tú le das 30 minutos cada tercer día, la única forma en que tu hijo se sienta amado es cuando papá o mamá juegan con él. Si tú le dices a tu hijo, es que no comprendes todo lo que trabajo,
para que no nos falte nada. No, su cerebro no comprende. Estás en lo cierto, su cerebro en desarrollo no lo comprende. Quizás él te puede decir, sí, mamá, lo siento, o sí, mamá, te entiendo, pero su cerebro te va a decir, no, ¿de qué habla? Sí, como adultos, ¿cuántas veces les ha pasado en algún momento de algún amigo o alguna pareja que tiene trabajo y no pasa tiempo con ustedes? Y le dices, sí, lo comprendo, pero por dentro te sientes mal porque te hubiera gustado pasar el fin de semana con esa persona. Entonces, si como adulto te pasa, como niño que su cerebrito está en desarrollo, eso no lo comprende. 1 hora, ¿vale? Ok, Alicia, aquí hay que identificar. Alicia me dice, ¿qué puedo hacer si le digo y no quiere hacer las cosas hasta que me enojo y grito? Primero tienes que identificar si la mayor parte del tiempo la atención que le das a él es porque tiene malas conductas, ¿sí? O si dices, bueno, juego con él todos los días, hay comunicación, hay confianza, pero aún así no logro que me haga caso, ¿sí? Ahora tenemos tenemos muy marcadas unas palabras que vienen de eras muy atrás, de los niños tienen que obedecer. Y obedecer para el cerebro de un pequeño, por eso hay tanto abuso sexual en la infancia. Por eso hay tanto tocamiento sexual en la infancia. Porque lo que le decimos a los pequeños es, debes de obedecer a tus mayores. Y vienen los casos de los tíos, los primos, los papás, que tocan o abusan de sus hijos. Entonces tengo que tener cuidado con el lenguaje. ¿Sí? Tienes que cumplir con tus actividades de tu hogar. Tienes que cumplir respetándome a mí como mamá, pero no obedecer. Eso sí es muy importante, pues, porque he estado viendo estos últimos 2 meses, trabajé mucho hipnosis para grupal, liberándome de mi agresor. Para el cerebro es lo mismo que sean tocados o que sean abusados sexualmente en tu infancia. Para él es lo mismo. Y si un niño fue tocado o abusado sexualmente, eso impacta, aunque no lo recuerdes, porque el 80%, el 70% de las mujeres que vivieron tocamiento en la infancia no se acuerdan. Lo bloquea el cerebro. Entonces, aunque tú no te acuerdes o lo bloquees o digas, ya pasó, tu cerebro lo sigue repitiendo y tienes conductas en tu vida adulta que reflejan eso. Bien, entonces, por eso es muy importante la forma en cómo me comunico con mi hijo. Y como tu pequeño te tiene miedo, entonces si pasa algo desagradable, me pasó un caso de una mujer que su tío lo obligaba a hacer cosas a los 6 años y a cambio le daba dinero. Y no digas nada. Y ella nunca dijo nada. Y lo había bloqueado hasta que lo recordó en hipnosis. Y ahora se dio cuenta cómo le ha afectado esto en sus relaciones de pareja. Sí, Sham. Sí o sí. Es que atrás de ser papás, somos seres individuales, con sus miedos, con sus frustraciones, con sus heridas de infancia. O sea, atrás de ser papás, somos seres humanos. Y algo que es muy cierto, yo no puedo cuidar de alguien y yo no puedo amar de alguien, así sea mi hijo, si yo no cuido de mí primero y me amo a mí primero. Si yo no cuido lo que como, si yo no cuido mi cuerpo, si yo no cuido mi mente, ¿cómo voy a cuidar de un pequeño? Lo alimento y veo que vaya bien en la escuela. Y ante la sociedad eso es cuidar. Que mi hijo tenga 10, que no le falte ropa, que tenga el teléfono de moda y que no le falte comida, ya está mi trabajo hecho con papá. Y eso no es verdad.
Pero básicamente es lo mismo. Como seres humanos, como adultos, escondemos lo que nosotros sentimos y solamente trabajamos, hacemos actividades, cumplimos con ciertas cosas y al último nosotros. Entonces, por ende, pues, no podemos dar lo que nosotros no nos damos. Ok, Andy. Cuando los pequeños, por ejemplo, muchas veces siempre me pasa lo mismo con los papis cuando me mandan las preguntas, no les puedo dar una respuesta directa porque necesito ver cuál es su caso. Por ejemplo, Andy me comenta que su pequeño no se deja abrazar o besar o decir que le quiere, ¿no? Pero tengo que identificar desde cuándo pasó, qué fue lo que pasó, por qué está enojado o porque siente ese rechazo. No me entiendes. Ay, déjame, ahorita te contesto, Edgardo, porque esa palabra, y se me fue ahorita, es de una herida de la infancia. Ahorita se la tengo, pero se me fue. Sí, ahorita se las digo. Las personalidades se pueden sanar desde la vida adulta. Tengo mujeres de 60 años que siempre me llegan mujeres mayores que yo y ven cambios muy bonitos, muy, muy bonitos en su vida. Bien. Ok, Juan Omar, ¿haces videollamadas con ellos? Hola, creo que cuando he intentado hacer videollamadas, que es algo que he intentado, como que de repente la propia dinámica que tenemos en la relación siempre ha sido más realmente por llamada normal. Entonces, muchas veces hago videollamada, no me contesta y le hago la llamada normal y me contesta, platicamos. Entonces, sí he querido implementar lo de la videollamada y de repente siento que él de repente es algo como que por la propia dinámica de él no se da. Creo que al final de cuentas es alguien muy perceptivo en las emociones, o sea, siente que lo amo, siente, o sea, nunca, aunque hemos estado separados casi siempre, casi desde que nació, siento que siempre he sido significativo en el tiempo que he estado con él y en transmitirle mi amor, en esas cuestiones. He estado muy enfocado en todos los comentarios que usted ha realizado a lo largo de esta plática. A mí siempre me ha gustado mucho la psicología. Yo soy abogado, pero creo que una de las carreras que siempre quise estudiar fue psicología, y entonces, y sobre todo en relación a esta dinámica que tengo con él, siempre he intentado precisamente eso, el entender que los niños aprenden de lo que ven, eso de las neuronas espejo, ¿cierto? De lo que están viendo, ¿no? Hay veces, como todo, como usted comenta, que somos seres humanos con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres. Entonces, muchas veces he tratado yo de que él no perciba, porque muchas veces, y evidentemente cuando estoy con él, muchas de mis incertidumbres y es algo que yo creo que tal vez es algo que ha disminuido en cuanto ha crecido. Lo reflexiono ahorita que lo comento con usted. El hecho de no estar más, el ir, cuando voy, yo vivo en Mexicali, tengo vamos a decir, mi centro vital está en Mexicali, mi trabajo, mi casa, y él está en Tijuana. No es muy lejos. En un momento estaba muy en contacto yo con él, estaba cada fin de semana, desde muy pequeño, desde recién nacido. Entonces iba 3 veces al mes, a veces hasta 4 veces al mes, estar con él. Pero entre más ha crecido,
tal vez porque ¿Qué edad yo tiene? mismo he visto de que es más independiente, he alargado las idas, y sobre todo ahorita que está el COVID, también porque él vive con sus abuelos que son adultos mayores, y de repente esa dinámica de ellos, yo pues no me aíslo por la propia dinámica de mi vida. Entonces, estar en contacto con él se me ha dificultado más, y también yo lo reflexiono ahorita que tal vez eso mismo, porque entre más yo estoy con él, que de repente estoy 2, 3 días y que me acostumbro a él, para mí se me hace muy difícil dejarlo, y se me hace muy difícil el de decirle, yo me tengo que ir, y esa parte de yo distanciarme otra vez, para mí es muy significativo. Yo cuando ya dejo de estar con él, que me vengo después de estar 3 días, 4 días, son momentos Es difíciles. complicado. Sí, entonces yo creo que eso es tal vez lo que ha distanciado más en los últimos años. ¿Qué edad tiene él? Pero, mándeme. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 11, ahorita acaba de cumplir 11 hace relativamente pues, 4 o 5 meses. A los 11 años, recuerden todo, bueno, les comento a todos, los pequeños están en cambios físicos y emocionales. Entonces ni siquiera ellos empiezan a entender. O sea, no se entienden, a veces están enojados, tristes, quieren estar aislados, y hay que comprenderlos mucho. Es muchísima comprensión a esa edad. A los 12, 13 ya quieren hacer un deporte, después quieren hacer otra actividad, después se sienten aburridos, pero eso es normal de la edad. Ahora, en este punto de la conexión, sería la parte de, podrían hacer diferentes actividades. Se me viene a la mente de fijar una hora a la semana, un horario a la semana para la llamada virtual, y para que estemos una hora en la computadora y juguemos un juego juntos en línea, o podamos ver una película juntos en Zoom, y pasar un rato una vez a la semana. Eso es importante porque por los canales de comunicación, yo tengo que ver a mi papá para sentir mayor la conexión. Otra parte que podría hacer, que se me ocurre, es las cartas que yo le dejo mucho a los adolescentes, a los papás, es escribir una carta y hacérsela llegar. Y que mamá se la ponga, o que la imprima ella y que la ponga en algo que le guste a él. Se me viene un ejemplo, ¿no? Un balón o un dulce favorito, y a distancia te lo manda papá. Pero que empiece a sentir esa conexión, no necesariamente en días especiales. Para todos es lo mismo. Porque como papás, muchas veces por el tiempo, lo que no nos deja estar bien con nuestros hijos es la culpa. Porque yo quisiera hacer más, pero también quiero hacer mi trabajo, porque mi trabajo es algo que yo amo, que a mí me gusta, pero también amo a mi hijo y también tengo que hacer diferentes cosas. Entonces nos enseñaron que nosotros tenemos que vivir para nuestros hijos olvidándonos de nosotros. Entonces, cuando hacemos algo que nos gusta a nosotros y descuidamos a nuestros hijos, sentimos culpa, pero es por el colectivo, porque el colectivo ya nos enseñó a que es 100% nuestros hijos, y aunque yo me olvide de mí. Entonces son los puntos que podríamos aplicar. Esas partes, y sí, trabajar la culpa como papá. O sea, el apego de cada que yo voy, me siento mal porque lo voy a volver a dejar. Porque eso se transmite. Él lo siente, él lo ve. Y escucharlo, cuando esté ahí, escucharlo y visitarlos en su mundo, siempre en su mundo. Identificar que, y esto es para todos. Muchas veces los papás somos detectives. Vamos por ellos a un cumpleaños, a la escuela, o se van a la casa de la abuelita y ¿qué hiciste? ¿Te portaste bien? ¿Comiste? ¿Hiciste? Y los interrogamos, en lugar de escucharlos y preguntarles y dejarlos que ellos hablen. Entonces siempre hay que cambiar esto. ¿Bien? La palabra que me había dicho, es que me quedé con la duda, a ver si lo encuentro todavía. Ya me perdí en los mensajes. El no me entiendes o me entiendes. Les voy a decir frases para las heridas de la infancia, para que ustedes se identifiquen a ustedes e identifiquen a sus hijos, ¿vale?
Y con esto nos vamos para que identifiquen. No encuentro la frase que me pusieron, que les iba a contestar, pero por ejemplo, la frase de no sirvo para nada, no soy bueno, es que mi papá fue malo, mi mamá fue mala. Esto viene de herida de rechazo, ¿bien? Y la herida de rechazo viene desde el embarazo. ¿Qué quiere decir con esto? Viene desde que yo estaba en el vientre de mi mamá y no quise tener a mi pequeño. O quería hombre y nació mujer. ¿Sí? Bien, perfecto. Después de ahí, es que me sacó de la imagen, perdón. Estaba marcando. Es la parte de, ¿me entiendes? ¿Está claro? Lo hago yo solo, las cosas lo hago yo solo. Esto viene de traición, de un padre controlador. Cuando un padre es controlador, a mí me cuesta trabajo delegar, hacer que alguien más lo haga. Tengo que hacerlo yo todo para que a mí me salga bien. Nadie más lo puede hacer como yo. Soy poca cosa, no merezco, esto es de humillación, no es justo, es de injusticia, y la parte de no lo soporto, no puedo más, viene de abandono. Y dependiendo las heridas que yo viví en la infancia, es como yo me comparto en la vida adulta. Muchos papás me dicen, ¿cómo lo trabajamos con hipnopedia? Con hipnopedia se trabaja muy bien, hasta el abandono. Siempre les comparto a mi hija, ¿cómo? ¿Por qué hablas de mí? Mi hija vivió abandono de papá, y es un ejemplo muy claro, y vivía tenía la postura encorvada, y los que viven herida de abandono siempre están encorvados, la pancita hacia afuera y las pompis hacia adentro. Es la forma física de una persona que vivió abandono y que lo tiene muy marcado. Con hipnopedia se trabaja. ¿Sale? Entonces, con hipnopedia, ¿qué es hipnopedia? Son audios que se tienen que colocar en la noche con los pequeños para que su inconsciente se esté programando. Antes no había encontrado, decíamos, los audios en el teléfono, y les decía a los papás que lo pusieran media hora antes, media hora después de que se durmiera. Ahorita, a partir del otro mes, ya conseguí unos ositos que ese audio se reprograma, se prende automáticamente. Ese osito tiene su grabadora y se prende automáticamente a la hora de que tu peque se durmió, y se reproduce durante 3 horas, que es donde está en el estado que más va a captar toda esa información, y automáticamente se apaga. Pero ya conseguí yo ese dispositivo, porque el otro era ponerlo en tu celular y que dure 15 minutos. No, los papás no nos cuesta trabajo estar ahí 3 horas, reproduciéndolo, y en un tono bajito. Sí hay seguimiento. Los talleres para padres, hay diferentes talleres. Yo trabajo con padres en talleres para padres, que es el de Padres Conscientes, el de Mi Hijo, Mi Espejo, Hogar Sin Rabietas y Comunicación Asertiva. Son los 4 talleres que yo tengo para papás, más aparte de los talleres que tengo para mujeres. Bien, perfecto. Ok, Nancy, el osito, cada hipnopedia, las hipnopedias tienen un costo de 500 pesos, ¿sí? La hipnopedia es, tú estás con una de las psicólogas de mi equipo de trabajo, ven qué es lo que quieres trabajar con tu pequeño y hacen una hipnopedia a su medida. Este osito te va a traer 12 hipnopedias para trabajar con él todo un año. Entonces te trae 2 hipnopedias, más aparte te incluye 4 sesiones individuales cada bimestre con la psicóloga para que te dé un seguimiento. Por ejemplo, quieres hacer que tu hijo, es algo que me le funcionó muy bien a una mami, que coma pescado, lo puso en la hipnopedia. Entonces, ya que lo logró al mes, al segundo mes le pones la siguiente hipnopedia que sigue, y al tercer mes nos vemos. Ahora, ¿qué pasa con tu pequeño? No, yo lo he visto muy nervioso, entonces trabajamos todo esto. Y así lo llevamos trabajando su inconsciente durante un año. Más aparte, va a traer ese osito, no lo pueden adquirir si no trabajan ustedes como papás.
va a traer el curso de Sanando el curso de Mi Hijo, Mi Espejo, pero ya grabado para que ustedes lo puedan tomar en el horario que ustedes quieran. Entonces es un curso que yo lo he dado en Zoom, pero ya va a estar, este curso ya está grabado y yo trabajo con mi hijo, pero al mismo tiempo estoy trabajando yo y va a tener un costo de 9,000 pesos, Nancy, más gastos de envío dependiendo de qué parte seas. Pero es un osito que realmente tú lo ves en el mercado y está en 10,000 pesos. Es el único osito que reproduce hipnopedia en el mundo de esta manera. Y como yo estoy muy confiada, yo he trabajado durante muchos años hipnopedia y veo cómo lograr los resultados solamente con 15 minutos en la noche, imagínense con 3 horas. Y que lo esté reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Miren, si gustan, terminamos y los que quieran información sobre el taller, por ejemplo, me dice Alicia, para no quitarle tiempo a los demás papis, les puedo explicar en 10 minutos más los talleres que están por iniciar para papás, pero para que no detenga a todos, con eso terminamos. Les voy a dejar mi número para cualquier inconveniente que tengan, esperemos no pase, pero para cualquier inconveniente es 2222, lo anoto en el chat también, 55 94 61. Es mi número personal, ¿bien? 2222 55 94 61. Para que si tienen cualquier inconveniente con el área de ventas, con alguna psicóloga, me lo hagan saber, porque de esta manera siempre busco mejorar. Entonces, para que vayamos mejorando nuestro servicio. Y terminamos por hoy. Se llevan mucha información para que ustedes lo puedan aplicar en casa. Espero unos 2 minutos para que con los que queden, que se quieran quedar para que les comparta información sobre los talleres, se los comparto con mucho gusto. Bonita tarde. Gracias, bonita tarde. Gracias, bonita tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos.